Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy te voy a dar una técnica para que puedas identificar y modificar tus patrones de pensamiento, porque es crucial tener en cuenta que nuestras emociones y nuestros pensamientos influyen directamente en nuestros comportamientos, en nuestras acciones y por tanto en nuestros resultados. Cuando hacemos sesiones de coaching, te ayudamos a identificar patrones de pensamientos negativos o que te están limitando para reemplazarlos por pensamientos más positivos y constructivos y sobre todo que te lleven hacia donde tú quieres, hacia tu objetivo, hacia tu meta. Porque los pensamientos no se pueden eliminar, pero sí que los podemos sustituir. Y para que entiendas cómo vamos a poder sustituir un pensamiento, te voy a explicar cómo funciona el cerebro cuando estamos ante una situación específica. Fíjate, te voy a mostrar una parte del cerebro y es que la información cuando entra en nuestro cerebro entra por el tálamo, que es esta parte del cerebro más primitivo, del cerebro límbico. Y de ahí la pasa a dos vías. La pasa tanto a la amígdala, que está muy cerquita, como a la corteza prefrontal, como a la parte racional. Y cada uno de ellos, cada una de estas vías, va a analizar esa información que he recibido de una forma diferente. Como lo más importante para el cerebro es nuestra supervivencia, el primer filtro que pasa siempre esta información es el cerebro más emocional, la amígdala. La amígdala es la encargada de decidir si esa situación que estoy viviendo es una amenaza. Si la respuesta es que sí, directamente se activa la secreción de neurotransmisores sin que a nosotros nos haya dado tiempo a pensar racionalmente, porque esta información no ha llegado a la corteza prefrontal, se ha quedado en el cerebro más emocional, que es inconsciente. Y es una vez que sentimos esa química en nuestro cuerpo cuando ya tenemos esa asociación subjetiva de lo que nos está pasando y es donde nos vienen esos pensamientos. Si la amígdala decide que no es una situación de amenaza, entonces se activan otras áreas cerebrales para poder actuar, como por ejemplo la corteza prefrontal. Pero ¿cómo la amígdala distingue en un segundo si la situación que estoy viviendo es peligrosa o no? Bueno, pues en primer lugar, como consecuencia de nuestra herencia genética y en segundo lugar, por aprendizaje individual. Es decir, si tú has vivido una situación parecida con consecuencias físicas, emocionales o mentales que son peligrosas para ti, entonces eso se ha archivado en tu cerebro. Y fíjate que he dicho para ti, es decir, que tú hayas interpretado como peligrosa. ¿Y por qué crees que pasa esto? Bueno, pues muy fácil, porque hay más redes neuronales que van desde el cerebro emocional al racional que al revés. Y sabes que cuantas más redes neuronales haya, con más facilidad se activan. Por eso hay que entrenar el cerebro para crear más redes neuronales en la parte racional. Pero claro, en muchas ocasiones, aunque se nos active la parte racional y pensemos antes de actuar, y yo me intenté calmar antes de actuar para poder tener una buena decisión, eso no quiere decir que los pensamientos que me vengan sean positivos. De hecho, la mayoría de veces son negativos y en base a esos pensamientos que me vienen, por mucho que yo me intente calmar, tomo acción y tengo resultados. Y si la base son pensamientos en bucle negativos, las acciones que voy a tomar, por mucho que yo me intente calmar, va a ser una acción basada en un pensamiento negativo. Y por eso muchas veces no tengo resultados, porque la base de esos pensamientos y la base de esa emoción es negativa. Y es que muchas personas lo que modifica de esta ecuación de emociones, pensamientos, acciones y resultados es las acciones. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú solo cambias la acción sin tener en cuenta la base, entonces los resultados van a ser los mismos. Y es que la mayoría de veces las situaciones no podemos modificarlas, pero sí podemos modificar cómo interpretamos esta situación y sí que podemos cambiar los pensamientos que tenemos ante una situación, que son los que te van a llevar a tomar acción y por tanto a tener unos resultados. Porque te voy a decir una cosa, y es que los pensamientos son una elección. Y me dirás, no, a mí me vienen pensamientos sin yo quererlo. Claro, porque la mayoría de
ocasiones son una elección de nuestro inconsciente, que sabes que ese inconsciente se ha formado en base a nuestras creencias, que se han formado con nuestras experiencias, culturas, vivencias y que por repetición, por repetición, por repetición se han quedado automatizadas, se han quedado en el inconsciente y cuando vuelvo a vivir una situación parecida nos conecta con esa emoción que ya vivimos y tenemos los mismos pensamientos que ya vivimos y entonces entramos en el bucle, tomo las mismas acciones y hago los mismos resultados. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones no nos damos cuenta o no sabemos identificar esas creencias, esas bases que nos están empujando a tener emociones y pensamientos. No somos capaces de identificar porque están inconscientes. Entonces, la manera más fácil que tenemos para empezar, que luego hay que seguir, pero para empezar a trabajar en ello, es empezar por aquello de lo que soy consciente. ¿Y qué es aquello de lo que soy consciente? Los pensamientos y las emociones que tengo. Y hoy, como te he dicho, te voy a dar una técnica para que puedas cambiar y modificar tus pensamientos en cualquier situación, sobre todo cuando te encuentres en ese bucle de pensamientos negativos que no te deja avanzar o que siempre hace que tomes las mismas decisiones. Vamos a entrenar tu cerebro para crear más redes neuronales en la parte racional y que así no seas tan reactivo ante tus emociones. Y esto no significa que te conviertas en una seta y que no reacciones ante nada. Tranquilo, que lo más importante para tu cerebro es sobrevivir. Y cuando estés ante una amenaza real o un peligro real, tu cerebro emocional y reptiliano van a reaccionar para protegerte. Pero en las situaciones que vivimos como amenazas o peligro que realmente no lo son, vas a poder actuar y por tanto obtener mejores resultados. Y antes de decirte la técnica, quiero que tengas en cuenta algo muy importante, y es que cuando seas consciente de ese bucle de pensamientos negativos, no te castigues. Porque, como sabes, nuestro cerebro viene programado para centrarse en lo negativo, por una cuestión de supervivencia. Por tanto, cuando seas consciente de ese bucle, acepta que es tu naturaleza y a partir de que seas consciente, entonces coges responsabilidad, dejas de victimizarte y empiezas a cambiarlo. Pero no desde el castigo, sino desde la responsabilidad y desde la decisión de que quieres cambiarlo. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, hay que darse cuenta de qué patrón de pensamientos tenemos, ¿no? Y también hay que darse cuenta del disparador interno o externo que me dispara esas emociones y esos pensamientos. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues durante una semana vas a hacer un diario emocional. Si quieres descargártelo, escríbeme un mensaje privado a través de mi Instagram, @tucerebro_turealidad, con la palabra diario y te paso el link para que te lo puedas descargar. Porque no puedes cambiar algo de lo que no eres consciente. Y no te preocupes porque en el diario te doy el paso a paso y las preguntas que tienes que ir respondiendo para que sea mucho más fácil. Pero, por ejemplo, pues he sentido una situación de miedo, una situación de enfado, de rabia, de ira, lo que sea. Bueno, pues tienes que apuntar qué has sentido, qué has pensado y cómo has actuado, ¿vale? Tanto las sensaciones físicas como los pensamientos como las emociones. Y me dirás, bueno, pero si yo estoy en ese momento de rabia o de miedo o de ira o de lo que sea, no me voy a poner a escribir. Más que nada porque la rabia, la ansiedad, el miedo o la emoción que tengas no te lo va a permitir porque vas a estar secuestrado por esa química que ha secretado tu cerebro. No pasa nada, no te frustres. Al principio, cuando no lo has hecho nunca, te va a ser muy difícil cuando estés en ese bucle parar, relajarte y actuar, pero con la práctica lo vas a poder hacer. Pero si estás en ese bucle y no eres consciente y reaccionas, no te frustres, no pasa nada. Una vez que haya pasado todo, harás el ejercicio. Y si cuando estás en ese bucle empiezas a darte cuenta, intenta relajarte. Una forma muy buena es respirar. Ahora te voy a explicar por qué, pero respirar siempre hackea de inmediato el cerebro y la química baja. Como te he dicho, una vez que hayas pasado ese pico, si no has sido capaz de reaccionar en ese momento, entonces te tomas el tiempo y cuando puedas te sientas, cierras los ojos y revives esa situación y esto es muy importante. Y entonces apuntas qué pensaste, qué sentiste y qué decías, qué te decías, qué pensamientos te venían.
y ahora lo escribes. Porque así, día tras día, podrás ser consciente del patrón de pensamientos. Y te voy a enseñar una técnica de cambios de pensamientos que está basada en la plasticidad cerebral. Y esto te puede parecer una tontería y me puedes decir, no, yo controlo mis pensamientos, yo sé mis pensamientos. No, si piensas que lo estás controlando, entonces tu cerebro emocional te está controlando. Y es que la neurociencia también nos enseña que nuestro cerebro puede cambiar y adaptarse. Sabes que gracias a la neuroplasticidad podemos cambiar nuestras redes neuronales, podemos cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos y podemos cambiar, por tanto, nuestros resultados. Una vez que hayas hecho este diario durante una semana o 15 días, ahí ya vas a ser consciente de ese patrón de pensamientos que sueles tener. Por lo que cuando revivas una situación lo vas a poder identificar mucho antes, vas a poder tomar conciencia mucho antes porque ya has entrenado a tu cerebro para reconocerlo. Cuando veas que estás sintiendo esa emoción que no podías controlar y te estás llenando de esos pensamientos en bucle, paras y respiras, tomas unas respiraciones conscientes. Y esto es muy importante porque te permite parar el proceso emocional, te permite parar esa química que está a tope en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando estás en emociones muy energéticas como el miedo, la ira, la rabia, respiras muy rápido, incluso hay veces que incluso nos falta la respiración de lo alterado que estamos. Cuando tú paras en seco y paras la respiración y haces unas respiraciones profundas, entonces le mandas un mensaje al cerebro de que todo está bien. Y aunque en este momento creas que no sirve para nada, directamente el cerebro baja esa química. Y una vez que ya hayas podido relajarte un poquito con esas respiraciones, aquí es donde está la clave. Te preguntas, ¿qué emoción y qué pensamiento me viene bien en este momento? Si, por ejemplo, yo estoy en una situación en la que tengo que empezar a hablar en público, me tengo que grabar un vídeo o quiero dar una charla o la que sea, y entonces siento miedo de bloquearme, de no saber comunicarlo, de quedarme en blanco y empiezo a tener esos pensamientos en bucle, paro, respiro y me pregunto, vale, ¿qué emoción y pensamiento me viene bien a mí en este momento? Bueno, pues me vendría bien una emoción de tranquilidad, de calma y de confianza en mí misma, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pues entonces vas a elegir un momento, y esto es muy importante y ahora te explicaré por qué, en el que tú ya hayas vivido esa tranquilidad, esa confianza en ti misma y lo vas a sentir de verdad. Esto lo hacemos basado en un modelo que se llama modelo VAK, que es VAK, que es un modelo de programación neurolingüística, es un enfoque de programación neurolingüística y que describe los 3 canales de procesamiento de información: V, visual; A, auditivo; y K, kinestésico. Entonces, te vas a ese momento donde tú pues pensaste o sentiste esa confianza, esa tranquilidad. Lo describes como qué estás viendo, qué oyes y qué sientes. Y esto puede parecer una tontería, pero el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Solo obedece las órdenes que tú le des. Una vez que hagas mentalmente esa descripción y te traslades emocionalmente a ese momento, entonces sientes esa emoción de tranquilidad, sientes esa emoción de confianza. Incluso puedes decir en voz alta, para que tu cerebro racional se quede más tranquilo y no te sabotee, la emoción que estás sintiendo. Y vuelves al presente, vuelves al momento en el que estás, pero lleno de esa emoción. Porque, como sabes, todo es química. Al tú sentir esa emoción, al tú decir a tu cerebro siente esta emoción, directamente se segregan los neuroquímicos asociados a esa emoción, que por ejemplo, si es tranquilidad o calma, es serotonina, entre otros, y también si es esa confianza, es esa oxitocina, esa dopamina de hacerlo. Y esto conlleva práctica. Igual, la primera vez que lo hagas te sientes que no vale para nada, que esto es una tontería, incluso un poco ridículo. Pero sabes que el cerebro funciona por repetición, por práctica consciente y constante, y sobre todo que no distingue entre la realidad
y la ficción. Y si tú quieres sentir que tu cuerpo sienta algo que ya has vivido, donde sentías esa emoción con ese recuerdo de felicidad, con ese recuerdo de confianza, tú vas a hacer que tu cuerpo lo sienta. Y seguramente te haya pasado en muchas ocasiones. Cuando te acuerdas de algún momento de felicidad, te llenas de esa felicidad. Y cuando te acuerdas o revives un momento de muchísima tristeza, igual por la pérdida de algún familiar, por la pérdida de alguien, entonces te inundas de esa tristeza. Sabiendo esto, aprovechalo para construir los pensamientos y emociones que quieres tener en lugar de estar en bucle constante de pensamientos negativos que no te están llevando a nada. Entonces, cada vez que tengas un pensamiento negativo y seas consciente de que al final es una elección que tu cerebro está tomando, lo que pasa es que es una elección inconsciente, trae a tu mente esa situación que te recuerde a algo positivo, a algo que necesites en ese momento, vívelo. Y vuelve a esta situación con esa química en tu cuerpo que te va a hacer actuar de manera diferente. Y para terminar y resumir un poquito todo lo que hemos visto en este capítulo, la modificación de pensamientos es posible. Es el primer paso de ese viaje, ¿no?, hacia tu transformación personal, porque el tomar conciencia, aprovechar la plasticidad cerebral, practicar esa visualización y todas esas afirmaciones positivas y sobre todo también si lo necesitas recibir el apoyo de un coach, con todo esto puedes reprogramar tu mente para alcanzar tus objetivos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que las estrategias y conocimientos que te he compartido te puedan servir para empezar a ser consciente y tomar acción, que recuerda que es lo que marca la diferencia. Puedes enviarme un mensaje privado a mi Instagram @tucerebro_tu realidad con la palabra diario y te mando el link directo para que te lo descargues y empieces a tomar acción. Y sobre todo, empieces a responsabilizarte de tu vida. Cuéntame si lo vas a aplicar y dime si te ha gustado o no el episodio. No olvides suscribirte y si tienes además preguntas o necesitas más información, no dudes en contactarme a través de mi Instagram. Gracias y hasta la próxima semana.